Tal. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Javier Milei voló el fin de semana a participar de los funerales del Papa Francisco, volvió enojadísimo con todos aquellos periodistas que habían señalado que llegó tarde, dado que la comitiva participó del funeral, pero no tuvo a tiempo antes de que cerraran el cajón para saludar los restos del Papa Francisco, cosa que hicieron otros líderes del mundo. Milei pudo haber elegido una cosa u otra, llegó tarde o temprano según qué se propuso. Evidentemente no se propuso llegar antes o por razones de agenda decidió que iba directo al funeral. La cuestión es que dijo que la gente no odia todavía lo suficiente a los periodistas. Esa fue su línea de trabajo a lo largo del fin de semana, propagando una línea de odio, especialmente dirigida contra Paulino Rodríguez, porque el periodista que conduce un programa en La Nación Más estaba hablando de esto con otros colegas. El audio 4, León. ¿Tenemos ahí? Fue raro ver la foto de mandatarios como Lula da Silva, entre otros, ¿no es cierto? También Macron y otros, digamos, al lado, frente al féretro del Papa Francisco, y que no estuviera la comitiva argentina. Esta imagen, digo, contrasta con lo que uno hubiera imaginado, que era justamente la presencia del presidente argentino. Estaba Dilma Rousseff, ¿no? Dilma Rousseff, exactamente, la expresidenta de Brasil, viajó con Lula. Yo no sé, Paulita, si la información que vos tenés, la suma Paula Rossi, es esa. ¿Llegó tarde el presidente, pero porque se sabía que iba a llegar tarde, o demoraron la salida? Lo de Huerta de Soto eventualmente complicó en algo la agenda definitivamente del presidente, que va a estar mañana, por supuesto, pero que no llegó a este momento. Altísima fuente de gobierno me dice que la actividad era el sábado. Bueno, la actividad funeral sí. Para la cual había lugar especial dispuesto para el presidente argentino, dado que el Papa era argentino. Bueno, Milei tomó este recorte y dice, al sobrado de Paulino, lo frenaron al aire, etcétera, Pautino Rodríguez, etcétera, haciendo este chiste que le gusta hacer, acusando de corruptos a los periodistas que dicen cosas que no le gusta. Pero a mí igual lo que más me preocupa de todo esto, porque la discusión finalmente es si él tiene el derecho o no a opinar lo que quiere opinar del periodismo, cosa que tiene todo el derecho del mundo. Ahora, el punto es si afecta o no la libertad de expresión. Y una de las cosas que a mí me parece relevante de la metodología del presidente, en términos de lo peligrosa, es que hace los señalamientos dentro de decir, ¿cuántas veces invitan a Mengano, por ejemplo? Le molesta si Melconian va mucho a TN, con lo cual hace una especie de control de quién es invitado a los medios que él siente que son más afines a él. Y en este caso dice, es peor Paulino porque es un cuca. Y entonces hace más daño que un cuca en un medio cuca, Paulino en La Nación Más. Con lo cual hace una objeción respecto de la línea editorial de los conductores de esos medios, diciendo que es mayor el daño si Paulino critica al presidente en La Nación Más que si lo criticara Brancatelli, por ejemplo, contra el cual también cargó en C5N. Atención con esto, porque además hay llamados, hay objeciones, todo esto va a los dueños de los medios, no es una cosa tan inocente de un presidente que opina libremente, entre comillas, sobre el trabajo de los periodistas, y los periodistas que son corporativistas, pauteros, que no conocen el nuevo mundo, reaccionan de mala manera. Bueno, después Huerta de la Soto, este personaje que hizo que el presidente condicionara tremendamente su agenda a recibirlo, a llegar a tiempo después para condecorarlo cuando volvió de Italia, etcétera. Es un académico español que viene hablando y que insistió además durante incluso las exequias del Papa Francisco con su idea de que era un papa comunista que le hacía mucho daño a la idea del maligno sobre la tierra que alguna vez había mencionado Javier Milei. Pero bueno, mientras premiaba a Huerta de la Soto, Milei habló acerca de, ya no es un, bueno, escúchenlo, porque son todas. Cuando hicimos el ajuste y empezaba a bajar la inflación, dijeron que íbamos a meter a la economía en una gran depresión. Después empezaron con que, bueno, entonces iba a ser una L, iba a caer y iba a quedar plano ahí. Después empezaron con que iba a ser la pipita de Nike muy suave. Después la pipita se puso más fuerte, después era en B. La realidad es que es un tilde y, perdón la licencia poética, pero la economía argentina sube como pedo de buzo y se ven las burbujitas por todos lados. Bien, la nueva versión es que se ven las burbujitas por todos lados, dijo el presidente, que habló también de la baja de la pobreza a lo largo de este tiempo. También dijeron que éramos un gobierno inhumano, sin sensibilidad,
que no nos importaban los más vulnerables. Una vez que sinceramos el desastre que nos dejó el gobierno anterior, obviamente, sincerar los precios hizo que claramente la pobreza saltara al 57%. Hoy ese número, gracias a la baja de la inflación, la recuperación de la actividad y el recorte de los curros de la política llevado a cabo por la ministra Petovelo, que no está porque quedó reventada del viaje que venimos de Roma, cosa que no se nota gracias a que Lilia hizo una cosa prolija en mi cara, magia hizo directamente. La pobreza cayó en más de 20 puntos porcentuales. Bueno, lo que contaba ahí Milei es que se insoló, que estuvo bajo el rayo del sol y que Lilia Lemoine lo había maquillado para el acto que hizo el domingo. Muy poco habitual que vaya a Casa Rosada, incluso un fin de semana, para recibir a Huerta, a este académico español que fue tan distinguido por el gobierno de Javier Milei, que dice que, bueno, la pobreza, claro, él dice el sinceramiento de precios, la devaluación inicial de su gobierno, entonces él toma como punto de partida como si hubiese recibido en realidad, claro, después de enero y febrero, después de marzo se dispara la pobreza como resultado de la devaluación, que es cierto que él recibe distintos tipos de cambio, una brecha enorme, digamos, era muy difícil salir de ahí sin algún tipo de movimiento de salto cambiario, pero claro, él toma como herencia el punto de partida que se produce en términos de inflación después de lo que fue la devaluación que él dispuso al asumir la presidencia. Bueno, mientras tanto decíamos, conoceremos hoy seguramente la fecha en la que comenzará el cónclave para elegir al reemplazante del Papa Francisco. En ese contexto, bueno, hubo una despedida también muy sentida, una misa bastante masiva en Plaza de Mayo con el arzobispo García Cuerva en la ciudad de Buenos Aires, con un recorrido después por los barrios populares, de la ciudad de Buenos Aires, la zona Constitución, la zona sur, la Villa 21, donde tantas veces visitó Bergoglio antes de convertirse en Francisco. Y la pregunta acerca de si la Iglesia va a elegir continuidad o cambio, bueno, depende de unos 130 y pico de cardenales que reunidos en Roma tienen que tomar esta decisión cuando empieza a sesionar el cónclave. Aparentemente, bueno, tienen que dejar un periodo de 9 días de luto, sería a partir del 6 de mayo, y uno de los 4 argentinos designados por el propio Papa para participar de esta decisión es Vicente Bocalic, el cardenal y arzobispo de Santiago del Estero, que decía lo siguiente. Haber dejado el Papa Francisco es muy clarito hacia dónde queremos caminar, ¿no? Y lo que quizás el mundo espera hoy día, ¿no? Esta cercanía de llevar el Evangelio a las periferias, estar cerca de la gente, creo que por ahí pasa, ¿no es cierto? Una de las cosas que me parece que vamos a tener que pensar, no en aquel que va a suceder a Francisco, evidentemente tendrá su talante, su característica, pero hay ciertas cosas del Evangelio que ha marcado profundamente, ¿no? Esta etapa y ojalá que podamos nosotros encontrar esa persona que siga este camino. Ojalá podamos encontrar a esa persona que siga este camino. Evidentemente, uno de los cardenales que llega con la voluntad de elegir la continuidad de la dirección del cambio y apertura que le imprimió el Papa Francisco a la Iglesia Católica. Veremos cuál es la decisión mayoritaria finalmente. Sobre el futuro del gobierno, hablaba Javier Milei de profundizar la motosierra. El que está trabajando en esto es Federico Sturzenegger. Dice que en los próximos días va a haber novedades. Una de las preguntas tiene que ver con qué va a pasar con un organismo bastante importante, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, que es, por ejemplo, a la que se llama cuando los micros de colegio van para hacer un viaje, los micros de larga distancia, las terminales de larga distancia, los controles que se realizan y quienes habilitan que esos micros estén para salir a la ruta. Después de una mega desregulación del sector, recordemos también en lo que hace al transporte de corta y larga distancia. Sturzenegger ayer decía lo siguiente. Es cierto que en las próximas semanas nosotros vamos a hacer una refuncionalización importante del gobierno. No te voy a decir qué organismos, porque eso los va a anunciar nuestro vocero presidencial Manuel Adorni, también candidato nuestro en la ciudad. Te voy a decir que son varios decretos, algunos son decretos delegados, algunos son decretos autónomos, porque abarca todo el Estado. Tenemos áreas donde hay distintas organizaciones que tienen tareas duplicadas, entonces no tiene ningún sentido.
Bien, el anuncio que dijo que le va a corresponder a Adorni, claro, está el gobierno tratando de levantar la figura de Adorni. Hay una serie de actos que va a hacer incluso Milei con el vocero presidencial en su cualidad de primer candidato a legislador para las elecciones del 18 de mayo. Mañana hay debate en la ciudad de Buenos Aires, lo transmite el canal de la ciudad, van a estar los 17 candidatos, está obligado por ley Adorni a participar. Y mientras tanto todavía se discute qué va a pasar en provincia de Buenos Aires, qué fecha se vota, qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner y qué pasa con el acuerdo que los libertarios sí quieren en la provincia, pero que Mauricio, está un poco disgustado con la forma en que el gobierno nacional le propone ser aliado electoral. Se vota en otras 4 provincias en mayo, Jujuy, Salta, Chaco y San Luis, y Macri se quejaba de cómo ha habido cierres en estas provincias. Transando con los malos te va a ir mejor, ¿no? Es una discusión que he tenido varias veces. ¿Usted dice que están transando con los malos? Y le gusta lidiar con los malos. Eso se lo dije a Santiago Caputo cada vez que hablamos. Le digo, con esta gente nunca te va a ayudar a cambiar nada. O sea, y cuando uno ve que en los distritos donde están armando partidos, en la mayoría tienen dirigentes que eran del masismo o del kirchnerismo, Jujuy, San Juan, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, dicen, ¿a dónde vamos? Bueno, ahí está. Estos cierres tienen bastante enojado al presidente del PRO, que dijo, en el Chaco nos dejaron afuera a propósito, dijo Mauricio Macri. Mientras tanto, bueno, vamos a ver qué pasa esta semana cortita con la cotización del dólar. El gobierno insistiendo con que tiene que ir al piso de la banda, o sea que tiene todavía camino hacia abajo el dólar. Lo que sí, todas las consultoras están relevando, y esto es una buena noticia, que en términos del traslado a precio, lo que había sido la devaluación inicial, que después corrigió para abajo del tipo de cambio oficial, bueno, tuvo un traslado a precios más moderado del que se preveía inicialmente, y las consultoras dicen que es probable que finalmente el número de abril esté por debajo del 3,7, ¿no? Que dio el mes de marzo. Pero en ese contexto también se discute, bueno, el acuerdo, el apoyo que dio el Fondo Monetario. Kristalina Georgieva dijo que la suerte del plan económico de Argentina dependía de que, bueno, hay elecciones y que Argentina tenía que mantener su curso. Se le reprochó a la titular del Fondo Monetario que hubiese hecho algo que el estatuto le prohíbe al Fondo Monetario y sus miembros, que es intervenir en asuntos internos de los países miembros. Aclaró después Kristalina Georgieva que ella no se refería a lo que vayan a decidir los argentinos, sino que el que tiene que mantener el rumbo en contexto electoral y no dejarse tentar de alejarse del superávit fiscal es el gobierno, dijo esto Kristalina. Las elecciones son un tema de la gente, no para nosotros. Lo que hemos visto por la experiencia es que muy frecuentemente, antes de las elecciones, los gobiernos tambalean en su vocación por las reformas. Mi mensaje era al gobierno: mantengan el rumbo para el beneficio de los argentinos. Mi mensaje era dirigido al gobierno: mantengan el rumbo. Pues es que yo revisé mi propia opinión sobre esto y fui a escuchar, porque originalmente, que fue el viernes que habíamos escuchado a Kristalina Georgieva decir Argentina tiene que mantener, y es cierto que ella no dice los argentinos. Cuando ella dice los riesgos de que las cosas se desvíen son un shock internacional, y después dice va a haber elecciones y Argentina tiene que mantener el rumbo a cambio. ¿Qué dice ahora? Dice, los gobiernos normalmente se ponen más populistas frente a elecciones y no quieren, qué sé yo, cortar los subsidios o subir transporte público. No toman medidas impopulares en contextos electorales. Si vos escuchás el original de Kristalina Georgieva, efectivamente ella habla de Argentina y no de los argentinos. Quizás tuvo la intención de hablar del gobierno y no de... Obvio que el fondo quiere... Es raro que el Fondo Monetario se refiera de esa manera. Digo, un Fondo Monetario que en general es muy cuidadoso con el uso de las palabras, que se refiera a un proceso electoral
en la previa a un proceso electoral de esa manera. Sí, además es cierto que Milei no muestra titubeo Claro. frente a la cuestión electoral. Eso es cierto, pero a la vez digo, ¿qué va a querer el Fondo Monetario? Es obvio. Digo, Quiere cobrar. Quiere cobrar, es lo único que Bueno, le importa. además se De jugó- todas formas, hay dos diputados que la denunciaron en el Comité de Ética del Fondo Monetario Internacional. Ah. El diputado Paulón, Socialista de Santa Fe. Socialista de Santa Fe, presentaron una denuncia en el Comité de Ética del Fondo. 7:16 de la mañana. Esto es Fastball. The Way. Mañana el lunes. 10 grados.